Bueno, si les parece, podemos ir arrancando, por respeto, como decía hace un ratito, a todos y todas las puntuales. Hola Fabio, ahí te veo, ¿cómo va? Bueno, y si les parece, a medida, digamos, que arrancamos, seguramente se van a ir uniendo más inscriptos, porque se anotaron más de 50 personas al curso, así que seguramente se irán sumando, o también quizás a los próximos encuentros. Bueno, en primer lugar, comentarles que estos encuentros, este curso que hemos denominado Reflexiones sobre las ciudades actuales, surge, digamos, como una iniciativa y una propuesta que desde la banca del Consejo que represento en la ciudad de Santa Fe, que represento al espacio Creo, decidimos, digamos, además de la tarea legislativa, que es lo que nos incumbe, poder hacer alguna propuesta educativa, gratuita, a todas las personas que les interesa los distintos temas de la ciudad y las distintas temáticas que en torno a género, ambiente, transparencia y otras temáticas también que impulsamos desde la concejalía. Por eso, este mes de agosto y el primer martes de septiembre vamos a estar a lo largo de estos 4 encuentros debatiendo sobre y repasando también los temas actuales que nos preocupan de la ciudad. Va a ser un seminario a cargo de Fabio Márquez, que ya paso a presentar. Fabio, o más conocido en sus redes sociales como Paisajeante, es licenciado en Diseño del Paisaje de la UNSA y docente. Está especializado con un posgrado en Patrimonio y Turismo Sostenible, evaluación del impacto ambiental de la FADU-UBA, y cuenta con una vasta experiencia en ámbitos gubernamentales, en proyectos y gestión de espacios verdes públicos urbanos, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, con desempeño profesional en diseño participativo, biodiversidad urbana y patrimonio del paisaje. Publicó libros sobre estos temas y también ganó varios premios internacionales. Actualmente es director de la Dirección de Comisión de Participación Social de ACUMAR, que es la autoridad de la cuenca Matanza del Riachuelo. Así que bueno, a lo largo de estos 4 encuentros, que ahora voy a repasar los temas de los 4 encuentros y bueno, cómo seguimos en las fechas de lo que queda de agosto, para que no se olviden y para que se conecten. Igual vamos a estar recordándoles. Vamos a tener, bueno, en el encuentro de hoy, temas como ciudad, sociedad, Estado, economía. Vamos a hablar del paisaje, la ciudad como un espacio complejo, el desarrollo sostenible y el de crecimiento económico. Y también vamos a hablar de la agenda verde, de la agenda marrón y azul. Y en el próximo encuentro, que es el martes 24 de agosto, también a las 19 horas, vamos a tener un encuentro sobre biodiversidad urbana, vamos a hablar de naturalización de las ciudades, soluciones basadas en la naturaleza y de agroecología urbana. ¿De qué va esto de reverdecer las ciudades? Después, en el tercer encuentro del 31 de agosto, vamos a estar hablando respecto de, a ver, que acá, de patrimonio cultural, natural, tangible e intangible, del proceso de gentrificación de las ciudades, y también en el cuarto y último encuentro, que va a ser el 7 de septiembre, también a las 19 horas, de la ciudad del cuarto de hora, de las macromanzanas, de la movilidad sostenible, de espacios verdes públicos, de urbanismo ecológico, de planificación, diseño y gestión participativa de las ciudades. Así que bueno, eso es un poco el temario que proponemos. Espero que les gusten los temas que vamos a profundizar, y bueno, los dejo con Fabio para sacarle el jugo a este encuentro del día de hoy. Gracias, Vale. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Un gusto estar acá. Espero que podamos compartir 4 encuentros en los cuales lo que vamos a ir viendo con estos títulos que nos contó Vale es ciertas temáticas que están atravesando la complejidad de las ciudades contemporáneas,
en donde lo que les voy a compartir no va a ser como certezas o verdades, sino puntos de referencia para un montón de temas que están en pleno debate y que se están produciendo soluciones, experimentando distintas situaciones en varias partes del mundo y que podemos tomar como referencia, pero no como traslación automática. La idea es que en cada encuentro tengamos un momento de aproximadamente 1 hora donde yo les comparta información, opiniones, ideas, y que después podamos tener un momento de intercambio a partir de lo que les parezca, que hayan escuchado, que hayan visto de lo que les estuve contando, y podamos generar un pequeño momento de intercambio. La idea de todo este listado de cosas que están incluidas en estos 4 encuentros puede parecer un poco pretenciosa por lo intenso que podría ser cualquiera de estos temas. La idea es que podamos hacer un compendio que a ustedes les pueda servir de referencia para construir un piso de situaciones que son centrales, que no pueden obviarse si estamos pensando en la ciudad contemporánea. Y es esto de entender que la ciudad contemporánea tiene una complejidad en la cual no hay soluciones universales, no hay soluciones que se puedan trasladar automáticamente, sino que cada ciudad, a partir de ciertos criterios y decisiones políticas, debe construir esas soluciones, pero tomando referencia de cosas que están pasando y que seguirán pasando en el mundo, que intentan resolver lo que nos viene padeciendo en malas gestiones urbanas o que no le encontramos la vuelta y que claramente está atravesado por lo ambiental. De lo que vamos a ver cosas que en algunas situaciones nos pueden llegar a generar cierta perturbación o salir de zonas de confort, porque hay muchas cuestiones que están instaladas como verdades, como referencias que tenemos que tener y que están muy repetidas en discursos que incluso pueden parecer hasta progresistas o de avanzada y que hoy también están en tela de juicio. Todo lo que les comparta es para que después, cuando podamos interactuar y emitir opiniones, es para poder tener un espacio de reflexión, sin ningún temor ni duda de que lo que podamos decir pueda parecer extraño o incómodo, digamos. Para los temas de las ciudades actuales hay que meterse en terrenos incómodos. Hay que tratar de resolver problemáticas corriendo riesgos, pero con mucha convicción y compromiso por lo colectivo. Todo en principio, hay algunas cuestiones que vamos a ir definiendo la ciudad a lo largo de los 4 encuentros por todas las cosas que les vaya a ir compartiendo y que no nos vamos a agarrar a definiciones de manual o teóricas, sino compartirles ideas y que vayamos amasando esa complejidad en la medida que vayamos trasuntando las temáticas. Una primera situación es que el mundo va hacia vivir en las ciudades. Estamos acercándonos a que la mitad de la población mundial vaya a vivir en las ciudades, pero en algunos países la situación es todavía más mal distribuida. En Argentina, la distribución que hay de la población es una de las más asimétricas con respecto a las ciudades en el mundo. Argentina tiene el 92% de su población viviendo en espacios urbanos. Está en el tope de los países en donde tiene mayor nivel de concentración urbana. Por lo tanto, resolver el problema de las ciudades argentinas es resolver gran parte de la matriz de la sociedad argentina. Tengamos como referencia que Estados Unidos ronda el 81% de su población en ciudades, que España, Francia, el Reino Unido también andan en el 80% y Alemania tiene el 75% de su población en ciudades. Y nosotros seguimos creciendo en que cada vez vive menos gente en los espacios rurales y se va a ir incrementando el traslado de población a las ciudades.
Entonces, cuando discutimos las ciudades, estamos discutiendo el calentamiento global, estamos discutiendo la manera en que consumimos, porque el gran consumo que tiene Argentina es de esa población que vive mayoritariamente en ciudades. Si nosotros cambiamos conductas, mejoramos la productividad, generamos espacialidades más equitativas en las ciudades, lo vamos a estar haciendo a escala generalizada. Varias cuestiones que vamos a ir viendo es, viendo ciertos títulos que a veces se repiten sobre lo que es el espacio urbano y que muchas veces va perdiendo contenido. No todo espacio urbano es ciudad. Para que sea ciudad tiene que tener cierta composición mixta de usos que no sucede en los barrios privados, por ejemplo. Los barrios privados son urbanizaciones, pero no son ciudad. Y son un gran problema para las ciudades, esos modelos urbanísticos en los cuales no son equilibrados, no tienen vínculos con el espacio en el que están insertos. Y Argentina es uno de los países que en el mundo además ha desarrollado muchas urbanizaciones, por abundancia como los barrios cerrados, o por pobreza como las villas miserias, urbanizaciones absolutamente deficientes y que es muy difícil resolverlas. Estas situaciones en dos puntas de la escala socioeconómica de nuestra población nos requieren respuestas diferentes, pero basadas sobre los mismos criterios. ¿Cuáles serían esos criterios? Criterios que tienen que ver con cómo lo local aporta a lo global y cómo ciertas referencias locales nos permiten tener incidencia en el mejoramiento de la calidad del hábitat en el que estamos. Y no podemos no remitirnos a algo que está en todos lados ahora, como es la sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental se la utiliza como un título, pero ampliamente bastardeada, mal comunicada, en muchos casos en los grandes medios de información pública, maliciosamente utilizada. Muchos dirigentes políticos lo utilizan de una manera bastante demagógica, pero después no se trasunta en cómo eso va a la práctica. Y hasta está casi asociado a cuestiones ecológicas o a cuestiones graves de contaminación. Y en realidad cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, estamos hablando de unas cuestiones que son simples y complejas al mismo tiempo, pero que siempre, como en todo lo que charlemos, tiene un fondo ideológico. El ambiente, más que nunca hoy, es una definición política. Depende de qué mirada tengamos del ambiente y la manera que definamos accionar en él, se va a representar la ideología que estamos expresando con respecto a la sociedad que queremos construir. Y no es lo mismo la referencia del ambiente desde cualquier punto de vista ideológico. Entonces también hay como una mirada ONGista, casi lavada de cualquier definición política, que hasta en muchos casos, no digo en todos, pero hay muchos casos que trata de mostrarse como una cuestión pura, como una cuestión libre de ciertas cuestiones que se le adjudican a los partidos políticos y que en realidad no le hacen ningún bien a mejorar la calidad del ambiente, porque nuestra sociedad se organiza para construir gobiernos a partir de los partidos políticos y nuestro sistema democrático debe construir maneras en que las políticas ambientales dejen de ser algo marginal, más allá de los discursos, a ser algo central. Porque nuestro país es uno de los países que no percibimos, pero es uno de los países que está más atravesado por catástrofes ambientales. Es uno de los países que tiene más modificación antrópica de su territorio en América Latina. Y no lo leemos como tal. Para dar un ejemplo, la provincia de Buenos Aires, como jurisdicción, es el espacio geográfico de América Latina más modificado por el humano. Y quienes habitan en la provincia de Buenos Aires no tienen noción de eso.
porque los espacios rurales son espacios tan modificados como los espacios urbanos. Entonces hay, con todo lo ambiental, una necesidad de construir discursos que van desde la cultura y desde algo que después les voy a compartir, que es una definición contemporánea de paisaje. El paisaje no existe en la naturaleza, el paisaje es una construcción cultural de la sociedad que mira a su entorno, lo define, lo valora y lo transforma. En el mundo ya no se mira el territorio sobre supuestas miradas objetivas, porque ya hemos verificado que la objetividad no existe. Sí existe la honestidad para pararme desde un punto de vista político e ideológico y definir qué es lo que veo y qué es lo que quiero ver. Pero no hay posturas técnicas que no estén de alguna manera involucradas con lo ideológico. Y eso en lo ambiental es central, porque no existen informes técnicos y decisiones políticas. Los informes técnicos tienen que servir a las decisiones políticas, que pueden ser políticas de gobierno, políticas de lo privado, de las empresas, pero que no es la excusa respaldarnos en lo técnico. Y hay algo que medio que confunde todo cuando se declaran informes de las Naciones Unidas como si fueran verdades absolutas. No es porque uno diga que no está bien, pero hay que ponerlas en su contexto. Las Naciones Unidas producen centralmente declaraciones políticas. Los que producen esas declaraciones son los representantes de los distintos países del mundo que debaten, construyen acuerdos y producen declaraciones respaldadas por técnicos, pero que en muchos casos esos técnicos son elegidos en función de mi interés especial por el que quiero como país que se apruebe o no tal declaración. Estados Unidos es un país central que ha construido argumentos para plantear que el cambio climático no existe, que no está producido por el hombre, para poder justificar seguir depredando y que sus empresas multinacionales no estén afectadas por un control de su producción. Y nunca firmó ningún convenio. No firmó el de Kioto, no firmó el de París. Ahora Biden parece que vuelve después de que Trump lo había desechado. Y que son convenios además absolutamente chiquitos, timoratos, que en realidad el de Kioto falló y no se pudo implementar. El de París es una abstracción que no se está pudiendo lograr porque seguimos produciendo todo lo que genera el cambio climático. Y el cambio climático donde más va a golpear es en las ciudades, porque es donde vivimos más personas y porque las ciudades son elementos construidos que tienen menor flexibilidad para soportar estos cambios drásticos del clima. Y los cambios drásticos del clima no es que solo va a ser más calor, es que se rompe el equilibrio climático que le llevó al planeta millones de años de evolución para desarrollar esos equilibrios. El cambio climático va a producir todo lo que escuchamos todos los días, de desertificación, inundaciones, subida del nivel del mar, pero sobre todo va a generar incertidumbre e imprevisibilidad sobre un modelo climático que se construyó a lo largo de millones de años y que nosotros en unos pocos siglos lo estamos desarmando y que no sabemos hacia dónde va a ir. Yo ahora les voy a compartir pantalla para ir pasando algunas imágenes con algún texto que sirva de respaldo para que les voy a ir relatando y fijar algunas ideas. Voy a buscar. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Perfecto, Fabi. Gracias. Estamos con un concepto que es la sostenibilidad ambiental, y que la sostenibilidad ambiental, en principio, esto es un repaso
que algunos de los que están participando quizás lo tengan, pero que en claro, pero que es necesario dejarlo en claro y no darlo como una obviedad, cómo se construye el concepto de sostenibilidad ambiental. En principio, la sostenibilidad ambiental tiene 3 patas, y siempre pensémoslo no como una cosa generalizada, sino pensando en las ciudades. La sostenibilidad ambiental, en principio, tiene toda la matriz ecológica. Y cuando hablamos de lo ecológico, estamos hablando de la naturaleza interactuando en relaciones ecosistémicas. Ecológica no es la bicicleta. Ecológica no es una bolsa de plástico. Ecológico no son productos antrópicos que pueden ser reciclables o que generan menos huella ecológica. No, esos son malos términos, malos usos, muchas veces de manera demagógica, sobre el lo ecológico, pero lo ecológico estrictamente está vinculado a la naturaleza y en función que interactúa ecosistémicamente. La tercera pata de apoyo de la sostenibilidad ambiental es lo social. Es la sociedad participando de lo que va transformando en el espacio que habita. Lo social tiene que ver con la inequidad de cómo se distribuyen los bienes, las riquezas. Lo social tiene que ver en cómo se participa en las decisiones de hacia dónde va la sociedad, incluyendo a los usuarios de esas acciones que se llevan adelante. No puede haber sostenibilidad ambiental sin que tenga una pata tan fuerte en lo social como en lo ecológico, vinculado a, por un lado, restauración de espacios naturales, preservación de bosques nativos, y lo social, la calidad de vida que tiene la población humana que puede estar involucrada. Y la tercera pata es la económica. La económica debe estar vinculada a un modelo de producción, a un modelo de desarrollo económico que tenga en cuenta lo ecológico y lo social. Entonces, el cruce entre lo social y lo ecológico tiene que ser lo vivible. Las personas no tenemos que terminar de depredar los espacios naturales, pero al mismo tiempo los espacios naturales tienen que poder ser tenidos en cuenta para que la humanidad se siga desarrollando. Lo social y lo económico está vinculado a lo equitativo, la distribución de la riqueza. En un modelo capitalista estamos hablando de una utopía, claramente, porque en un planeta que está absolutamente dominado por este sistema económico y que en algún lugar es más duro y en otros un poquito más blando, pero que siempre es el capitalismo, una de las grandes disputas es cómo lograr que haya un poquito más de distribución. La pandemia ha roto más lo equitativo, ha producido más asimetrías entre los pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada. Y el vínculo entre lo económico y lo ecológico es lo viable, que la obtención de ganancias económicas no sean en la depredación excesiva y codiciosa de los espacios naturales, porque los estamos agotando y los necesitamos de una manera equilibrada. Está claro que esto tampoco sucede. El problema de esto que estamos definiendo con estas 3 patas de sostenibilidad ambiental es que en todas hacemos agua. En todas estamos muy lejos de que nos encontremos con sociedades viables, vivibles y equitativas, y que es el lugar al cual debiéramos definirnos como utopía en términos básicos, en términos muy básicos. Pero si una de estas 3 patas no está, no estamos hablando de sostenibilidad ambiental. Podemos hablar de sostenibilidad económica, podemos hablar de sostenibilidad ecológica, pero para que hablemos de ambiental, puede estar deformada las 3 patas, una pata más grande, una más chica, pero tienen que estar los 3 componentes. Si no, o estamos mintiendo o somos ignorantes de qué se trata cuando estamos hablando de sostenibilidad ambiental. Y esto, todo lo que les comenté en términos genéricos, imaginémonos o pensemos
en imágenes urbanas, digamos. ¿Qué nos sucede en las ciudades que habitamos con lo ecológico? ¿Qué nos sucede en nuestras ciudades con lo social? ¿Y qué nos está sucediendo con lo económico? Acá les paso una comidilla porque es algo que es una discusión que hay permanente, que es casi semántica, que es si hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad. En el castellano tenemos estas palabras como sinónimo, pero con el tiempo, como las primeras definiciones de lo sustentable y sostenible eran muy distintas de las que tenemos hoy, el castellano permitió que las reemplacemos en la medida que lo que se definía como sustentable era distinto y entonces empezamos a usar, y hoy es más contemporáneo, si suceden ciertas cuestiones que les voy a contar, por sostenible. En otros idiomas no hay sinónimos como el que tenemos nosotros y lo que cambió fueron las definiciones y los conceptos, pero se utiliza la misma palabra. ¿Y a qué voy? Que sustentable, que fue la primera palabra que en castellano utilizamos, y que fue la primera referencia de hacer cosas que tuvieran menos impacto negativo en nuestros hábitats, define que su finalidad es aquí y ahora, acompañada de la eficacia, que la eficacia es el resultado, más no necesariamente de la eficiencia. La eficiencia es el camino hacia ese resultado. Es como que podríamos decir que las primeras épocas, y que eso no quiere decir que hoy no se siga haciendo, de cómo se definía lo sustentable, podríamos decir que el fin justifica los medios. Entonces es, para llegar a algo que pueda tener un saldo positivo o no negativo con el ambiente, no importa qué hagamos en el medio. Y les doy un ejemplo. Una pantalla de captación de radiación solar para permitirnos generar energía de modo renovable, utilizando la iluminación solar, puede ser muy sustentable. Pero si nosotros buscamos su huella ecológica, es de dónde se extrajeron los minerales, en qué fábrica se construyó, qué desechos produjo esa fábrica, desde dónde se fabricó, qué medios de transporte utilizó, a lo mejor barcos cruzando el mundo, produciendo más contaminación hasta el lugar donde llegó un depósito y de ese depósito se trasladó hasta el lugar donde nos la vendieron. Entonces, puede ser sustentable su fin, pero el proceso no fue eficiente. Su fin es eficaz, pero su proceso no es eficiente. Sostenible, que es cuando empezamos a reemplazar sustentable, es cuando empezamos a darnos cuenta que era tan importante o más importante el proceso que el fin. Y en sostenible, el proceso en el tiempo y espacio que va acompañado de la eficiencia, lo cual permite ser eficaz. Es apostar más al proceso de generación de eso que queremos desarrollar como sostenible para intentar llegar a lo eficaz, evaluando ese proceso. Ser eficaces implica lograr el objetivo. Ser eficientes, hacerlo correctamente. Efectivos, las dos anteriores, eficaces y eficientes. Esto que les traslado es algo que está hoy en plena discusión del idioma castellano y de ciertos ambientes académicos, y que no siempre lean que todo lo que encuentren diga sustentable y sostenible con este criterio que se los cuento, pero se los comparto porque en algún momento se terminará de dirimir y que en todo caso, según el autor o autora que lean, traten de interpretar desde dónde se está parando, si desde lo sustentable o sostenible o no tiene criterio de esa identificación y lo está diciendo de modo ambivalente. Sostenibilidad implica siempre sustentabilidad, pero sustentabilidad no implica necesariamente sostenibilidad. Nada, no es algo central, pero sí nos permite que cuando leamos algo que pretende apuntar a una trazabilidad y a un resultado que busca no generar impacto negativo o generar un impacto positivo en el ambiente, la manera en que lo describen y lo define, si está más parecido a lo sustentable o más parecido a lo sostenible, más allá de la palabra que se utilice.
Medio ambiente, y esto es también para otra cosa aclararla, que si bien para el común de las personas puede ser lo mismo decir medio ambiente o ambiente, quienes estamos metidos en cuestiones de académicas o de producción de ciudad o de generar de políticas públicas, tenemos que también utilizar los términos correctos para indicar las cuestiones correctas. Fue una mala traducción en la cumbre de Estocolmo de 1972, cuando una secretaria sueca escribió en español un glosario para periodistas y se olvidó la coma al ver en el diccionario environment y decía medio, coma, ambiente. Decir medio ambiente es algo redundante, es tautológico. Entonces, lo correcto es decir ambiente, y las políticas son ambientales, los problemas son ambientales, las soluciones son ambientales, porque aunque no parezca, y es una cuestión, puede ser tonta o menor, decir medio ambiente es como que le quita peso a algo que es todo. El ambiente es todo lo que nos rodea y nosotros en él. Y es importante que ciertas cuestiones expresadas en la lengua estén lo más ajustadas a lo que queremos comunicar. Y ahora vamos a otra cuestión que es muy, muy utilizada, ¿no? La definición de desarrollo sostenible, que es harto conocida: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Esto surge como una gran definición política en el año 1987 en la Comisión Brundtland, que produce este informe, que este informe tenía como nombre Nuestro Futuro Común, y hoy es conocido como el Informe Brundtland, que es el nombre de quien dirigía esa comisión, que había sido una primer ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, y que se tomó como bandera, se tomó como guía para tratar de mejorar las prácticas, las políticas, los modelos de producción, como referencia de no dejar pasivos ambientales al futuro, de no agotar los bienes no renovables, pero para muchas personas, y mucho tiempo después, empezaron a percibir que esto era algo bastante contradictorio. ¿Cómo podemos definir el desarrollo sostenible en un modelo capitalista que plantea el crecimiento permanente? Es más, estamos acostumbrados y hasta estamos formados en que los países deben crecer en su capacidad de PBI y de desarrollo económico siempre. Si no crecen, están en problemas. Y lo que entró en cuestión es que el desarrollo sostenible es inviable porque para crecer en el modelo económico actual no podés dejar de depredar, no podés dejar de contaminar, no podés construir sociedades más igualitarias porque son inherentes al sistema. Puede haber sociedades que logren generar más paliativos, pero entonces se planteó que el desarrollo sostenible es como una especie de oxímoron. No hay sostenibilidad en este modelo de desarrollo, porque además no lo hemos logrado desde el año 1987 en ningún lado, no hemos podido reducir la generación de gases de efecto invernadero, no hemos podido evitar reducir el nivel de consumo innecesario y creció la obsolescencia programada, donde cada vez producimos más cosas que tienen vida corta y más cantidad de desechos que no se reciclan. Cada vez tenemos espacios habitados llenos de productos que terminan arrojándose sin reciclar, sin procesar y contaminando los ambientes naturales. Y desde el año 1987 lo que podemos decir es que el desarrollo sostenible suena muy lindo, pero ni siquiera quienes se comprometieron con esta definición, porque no es que fue una farsa, los que se comprometieron incluso en distintos lugares del mundo a quererlo llevar adelante, fue impracticable. Este oxímoron de sostenibilidad y desarrollo ha generado nuevas
corrientes que, de cuestionarlo, plantean que la cuestión no es tanto que las economías crezcan, sino que logremos distribuir mejor consumiendo menos lo que es innecesario consumir. Entonces se plantea que toda definición de crecimiento económico en el sistema imperante, y que no hay otro alternativo hasta hoy, por lo menos en nuestra época actual, es igual a insostenibilidad ambiental. Entonces es casi ingenuo e ilusorio plantear reducir los gases del efecto invernadero, dejar de depredar la naturaleza, mejorar la calidad de vida de las personas, sabiendo que hay enormes porciones de la población mundial que no tienen acceso al agua potable, a la alimentación, a la vivienda, a un montón de cosas que hacen a la dignidad, porque ese modelo de crecimiento económico solo produce insostenibilidad ambiental. Entonces aparecen nuevas tendencias que hablan del decrecimiento económico. Lo importante no es crecer, al contrario, hay que decrecer y generar situaciones en donde se distribuya mejor lo que hay. En este modelo de crecimiento económico hay varias escuelas y tendencias, algunas más primermundistas, otras más tercermundistas, en donde se define cómo nos alimentamos, desde comer sano y que lo que se come no esté basado exclusivamente en una cuestión de quienes tengan poder adquisitivo, para, por ejemplo, comer orgánicos, sino cómo producir mejores alimentos sin grandes concentraciones de inversionistas y que estén producido por más cantidad de productores, que ese alimento esté más vinculado desde el productor al que lo come con un vínculo más personalizado, la manera en que la distribución de la riqueza asociado al modelo de sostenibilidad ambiental que les contaba, construye una sociedad en donde la pirámide se achate un poco, porque seguimos hablando de un sistema capitalista en el cual no lo estamos cuestionando. El decrecimiento económico no cuestiona el sistema capitalista, sino que está buscando la manera de hacerlo menos duro, ¿no? De hacerlo un poquito más equitativo, pero formulando una crítica muy fuerte sobre cuáles son los parámetros de una economía fuerte o débil. Hay muchos países del mundo que han tenido tasas impresionantes de crecimiento y sociedades con grandes niveles de pobreza. Un modelo clarísimo es Estados Unidos. Estados Unidos tiene millones de personas sumidas en la pobreza sin ninguna cobertura social y que no son visibles ante los que terminan construyendo el discurso y la imagen hegemónica de ese país. Esto está en proceso, hay cuestionamientos también a este modelo, pero sí está claro que el modelo de desarrollo sostenible es un discurso impracticable. ¿Cuál es la alternativa? Tendremos que seguirla explorando. Tenemos que llevarla en lo local a ver qué cosas son las que nos permitan distribuir mejor, producir mejor y desalentar el consumismo exacerbado al cual nos bombardean permanentemente desde todos los medios de comunicación y de las propias empresas que nos promueven no solo ya al ritmo de la moda, sino al ritmo de lo que les dije antes, la obsolescencia programada. Las cosas están hechas para que duren poco. Las cosas están hechas para que te gusten nuevas e inmediatamente no te satisfagan cuando al poquito tiempo ya como compromiso ético en un contexto ideológico debiera ser una referencia para definir políticas urbanas y que esas políticas urbanas se transformen en un modelo de gestión en donde intentemos, aunque pueda ser utópicamente, imaginarnos situaciones viables para mejorar la calidad urbana claramente atravesada por la sostenibilidad ambiental, sabiendo que todas esas cuestiones no son automáticas, por más que tengamos mucha convicción y autoridad política para llevarla adelante, sino que son procesos que requieren de tiempo, construcciones históricas. Tenemos que ir dando paso a paso, construyendo peldaño a peldaño de una escalera, porque debemos construirlo con la sociedad que está involucrada,
con la sociedad a la cual se gobierna, con la sociedad a la cual hay que generar nuevos recursos democráticos para ampliar el vínculo entre gobernantes y gobernados, y el compromiso de esa sociedad como comunidad en el espacio que habita, tratando de contrarrestar el individualismo creciente que heredamos de la dictadura y de gobiernos neoliberales, para tratar de fortalecer la solidaridad como una matriz de construcción comunitaria. Eso es sostenibilidad ambiental. Pensando desde esos lugares, estamos hablando de algo que es sostenible ambientalmente. Hay cuestiones que están bastante atravesando discursos y políticas públicas de ONGs, de organismos internacionales que hablan de agendas. La agenda marrón, la agenda verde y la agenda azul han tenido mucha difusión en la última década especialmente. Y todas estas tres, depende quién nos la cuente, vamos a encontrar contenidos diferentes. La agenda marrón siempre está parada más en lo social. Las inequidades sociales, la falta de infraestructura urbana, mala calidad del espacio que se habita, condiciones laborales, alimentación. La verde está más planteado en lo ecológico, soluciones basadas en la naturaleza para verdificar las ciudades, naturalizar las ciudades. Y lo azul está vinculado a los cuerpos de agua, costas, mares, fluviales, arroyos, ríos, lagunas. Pero hay, como toda cosa, una mala utilización, generalmente con intencionada, de utilizar estos términos para generar marketing político en algunos lugares, en gobiernos locales, en gobiernos nacionales, en donde se arman grandes escenografías e incluso plantean agendas que cuando uno va raspando hacia adentro ve que es como un poco mentirosas, digamos. Y a veces esta manera de fragmentar las agendas puede ser muy claro cuando estemos discutiendo cada una de estas cuestiones, pero en principio yo siempre sugiero hacer las cosas más integradas. Porque cuando las cosas se fragmentan así es porque hay algo que no está cohesionándose bien. Hay muchas agendas que van a encontrar de gobiernos locales, provinciales, estaduales, nacionales, de organismos internacionales, en donde las descripciones de acciones, de políticas e incluso cómo se construyen los diagnósticos, la van a ver bastante diferente. Nos puede ayudar a ordenarnos, si estamos en un ámbito de un gobierno municipal o una escala urbana local en la que estamos, clasificar problemáticas ambientales a partir de estas agendas y poder construir agendas locales. Pero no nos la compremos de una manera dogmática, sino que estas tres agendas tienen que estar atravesadas. Porque si la agenda marrón está hablando de la ausencia de sistemas cloacales y de provisión de agua potable para un sector de la población, y esos sistemas cloacales están volcando sobre un río, que es la agenda azul, resolver la agenda azul tiene que ver con resolver la agenda marrón. Y las riberas de ese río, que generalmente se han transformado en basurales porque lo degradado que está el río hace de que no se quiera estar cerca, sanear ese río, resolver cómo se volcaban eso indeseado hacia el río para recuperarlo, construye un nuevo espacio público que debiera ser verde, verdificando esas riberas y transformarlas en espacios verdes públicos. Podemos generar marcos esquemáticos a partir de agendas, pero que no nos cambian el horizonte buscando metas fragmentadas cuando no debemos dejar de integrarlas. Mejorarle la calidad de vida de las personas debe ir acompañado con la mejora del hábitat sin producir daño en el mismo lugar que habita. Y estas discusiones son muy fuertes con los procesos de industrialización que hay que ir llevando adelante, que nos hagan abandonar procesos industriales anacrónicos, en donde muchas veces está esa especie de chantaje, a veces intencionado y a veces inevitable, donde no podemos clausurar una fábrica que expulsa un alto nivel de contaminantes al aire y al agua, porque si no dejamos sin empleo a un montón de personas.
y esa fábrica puede no tener los recursos para transformar su modo de producir y tratar las aguas que vuelque, poner filtro a la emisión de sus gases, y que si no hay un Estado que acompañe, o generamos un espacio de sacrificio en donde decimos, bueno, que la fábrica siga contaminando, pues si no, no sé qué hago con estos 500 obreros que se van a quedar en la calle. O dejar 500 obreros en la calle y que se las arreglen y tengo ese río impecable. Las soluciones en términos de sostenibilidad ambiental nunca son fáciles, nunca son al alcance de la mano con la mera decisión política de hacerlo, pero sí con esa decisión política es construir el camino para ir hacia adelante, en donde quienes definen la política deben hacerlo de manera integrada con quienes van a estar afectados y poder leer estas situaciones anacrónicas y injustas que tienen que ver con lo marrón, lo verde y lo azul de una manera cruzada, diversa, y que en la ciudad que estemos y pensemos desde esas lógicas está atravesada por todos lados. Incluso los sectores poblacionales que pueden estar más acomodados no dejan de estar cruzados por los sectores que son más vulnerables, que es casi una ley que se repite en toda ciudad argentina, de cómo se expresa en la distribución territorial, urbana, la inequidad que en números se puede ver desde la sociedad en términos socioeconómicos. En el año 2019 se hizo la Cumbre de las Ciudades, con el título de La naturaleza de las ciudades, The Nature of Cities. Se hizo en París. París es una gran referencia a partir de una intendenta, una alcaldesa que se llama Anne Hidalgo, que es una referente con respecto a la innovación en políticas públicas, corriendo alto nivel de riesgos con cuestiones que no se habían hecho nunca en ningún lugar, y que fue una de las que fue anfitriona de esta cumbre de las ciudades, en donde se discutieron muchas de las cosas que vamos a ir viendo en estos 4 encuentros. Y en esa cumbre se construyó esta rueda que define que la ciudad debe ser justa, vivible, sostenible y resiliente. ¿Cómo buscar políticas públicas para que construyan esa justicia social, la calidad de vivirla, que sea sostenible en función de la manera en que funciona, mejore hacia el futuro, y que sea resiliente, es que puede ir absorbiendo los pasivos ambientales? ¿Cómo se construyen esas 4 patas de ese modelo de ciudad? Creando conocimiento, que la ciudad produzca su propio conocimiento, pensando en su propia ciudad, aplicar el conocimiento que se haya producido para transformar la ciudad hacia estos 4 puntos de referencia y democratizar el conocimiento, que no sea una cuestión solo de expertos, que no sea una cuestión solo de decisores políticos, que la sociedad aprenda de ese conocimiento y lo tome como propio. Y esa sociedad está constituida por la sociedad civil en general, por los privados, por los que generan acciones filantrópicas, por la academia y por las distintas y variopintas unidades de gobierno. Y el anillo exterior es quiénes son los que integran todas esas cuestiones: artistas, científicos, desarrolladores de negocios, diseñadores, líderes de la comunidad, políticos elegidos, profesionales de la salud, planificadores. Esta rueda es una cuestión muy esquemática, muy básica, pero que distribuye protagonismos, distribuye responsabilidades y define 4 criterios básicos que deben ser la referencia para decir en cuánto aporto estos 4 puntos en el momento que tomo una decisión política que va a generar algún tipo de acción que transforma la ciudad, grande o pequeña. Hay otra rueda que se la llama la economía donut
o economía de la rosquilla, que como la traducirían los españoles de una manera más castiza. Nosotros no consumimos las donas y no tenemos una traslación tan literal, que es de Kate Raworth, que ella arma esta rueda en donde qué cosas son las que nos llevan a generar algo más sostenible y qué cosas nos llevan a hacer algo más insostenible. Define la base social y define el techo ecológico. Entonces, cuando hay excedentes que deterioran la capa de ozono, el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química, la concentración de nitrógeno y fósforo, la extracción de agua dulce, que es un bien que se viene agotando aceleradamente, incluso en Argentina, la conversión de tierras que se desertifican, la pérdida de biodiversidad, todos los días desaparecen especies para siempre, la contaminación atmosférica. Hacia adentro, el agua, la comida, la salud, la educación, el empleo, los ingresos de esa gente que tiene empleo, la paz, la justicia, la voz política conduciendo, la igualdad social, la igualdad de género, la calidad en la vivienda y el menor déficit posible de vivienda, las redes de contactos, cómo se vincula esa sociedad y el consumo de energía. ¿Cuáles son, entre ese techo ecológico y esa base social, las referencias para construir un espacio seguro y justo para la humanidad y una economía regenerativa y distributiva? Un poco parada en el decrecimiento económico, anticonsumista y de equidad social. Y la última rueda que les voy a mostrar es sobre el concepto de la subjetividad. Es lo que les había mencionado anteriormente, el paisaje. Esta rueda la hizo el Instituto del Paisaje de Inglaterra como una síntesis de cómo se construye el paisaje. En el año 2000, los países de la Unión Europea tuvieron la Convención Europea del Paisaje, donde definieron, y después fue ratificado por cada parlamento de cada estado que constituye la Unión Europea, el Convenio Europeo del Paisaje, donde define que toda acción que se haga hacia el territorio debe ser desde los conceptos de paisaje, y el paisaje lo define la población local, como lo ve, lo percibe, como le parece, y se desataron un montón de metodologías y procesos participativos, porque la única manera de poder captar como dato concreto qué es lo que creemos, valoramos o pensamos transformar del paisaje es generar procesos participativos para poder tomar en cuenta esa subjetividad. ¿Y cómo se construye ese paisaje? Y está construida por datos duros, datos que se pueden medir, que se pueden cuantificar, que tienen que ver con la geología, la forma del terreno, el aire y el clima, la composición de los suelos, la flora y la fauna, todo lo natural, pero también lo cultural social, que es cómo usamos el suelo, cómo lo ocupamos, qué enclaves ponemos como las ciudades, y que todo ese lugar está atravesado por la percepción de la gente, en donde hay recuerdos, asociaciones de ideas, preferencias y los sentidos, el tacto, los olores, los sonidos y centralmente lo visual, donde vemos color, textura, patrón y forma. Cada país europeo que firmó este convenio definió organismos especiales para producir información paisajística para trasladarla después a los espacios de gobierno que tienen que tomar decisiones en política pública de infraestructura, la economía, la sociedad, y que, por ejemplo, cada país puso sus propios indicadores de calidad paisajística, de objetivos, y, por ejemplo, para los ingleses, el principal objetivo de calidad paisajística es poder tener paisajes tranquilos, porque consideran que si hay algo que no sucede en Inglaterra, es tranquilidad. Más subjetivo que eso no hay. Y en cada país hay situaciones que algunas son como muy claras entre lo tangible e intangible, y otras que son más complejas, pero que inciden mucho en la calidad de cómo se vive. Jane Goodall es una etóloga, antropóloga muy famosa y visualmente más conocida por su estudio de los chimpancés, pero es una gran ambientalista que tiene ya 87 años, pero que ha trabajado mucho para divulgar ideas
de cómo mejorar la calidad de los hábitats y la sostenibilidad ambiental, en donde ella dice algo muy básico. No podés pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Siempre, ¿no? Lo que haces marca una diferencia y tenés que decidir qué tipo de diferencia querés hacer. En términos de ciudades, políticas públicas, actores sociales, actores privados, desde la sostenibilidad ambiental para mejorar la calidad del hábitat urbano, es saber que todo lo que hacemos modifica nuestra ciudad. Lo que tenemos que ser conscientes, incluso cuando creemos que no estamos tomando una decisión para modificar esa ciudad, es tener claro qué queremos hacer y de dónde estamos poniendo la diferencia, si a favor o en contra de la calidad de la ciudad que creemos que merecemos tener. ¿Cómo estamos hasta acá? Más o menos pasó una hora. Así es excelente, Fabio. La verdad que un súper repaso de muchísimos temas importantes. Bueno, también me apunté muchísimas preguntas que fueron dejando en el chat. Algunas pude captar en qué momento fueron. Bien. Y si no, digamos, si a vos te parece, no sé cómo tenías pensado, habilitamos a quien quiera hacer algunas de estas preguntas pueda habilitar micrófono, o si no las leemos del chat. Sugiero, en todo caso, no sé cuántas habrá, se pueden leer del chat, pero me gustaría también escuchar las voces, ver las caras, que vayan pidiendo la palabra. Perfecto, bárbaro. En orden, porque además para que podamos ver, no que vea yo, que todas y todos veamos quién se expresa, porque a pesar de las pantallas y que estas cosas no las podemos hacer presenciales, tratar de hacerlo de una manera lo más cordial posible e identificarnos como personas. Tal cual. ¿No? Quería, bueno, también mencionar que están participando del encuentro varios referentes y referentas de nuestro espacio Creo. Está Franco Ponce de León, Pablo Mainer, Gaby Maurer, Valentina González de la ciudad vecina de Santo Tomé, bueno, y muchos compañeros y compañeras del espacio. Acá habían dejado una pregunta, Franco, no sé si querés retomarla, que es, me parece, cuando vos estabas hablando de esta negativa de Estados Unidos, porque Franco pregunta, que me parece que en la presidencia de Obama dice, tengo entendido que Estados Unidos sí fue parte del mismo, creo que cuando estábamos hablando de los acuerdos. Sí, Obama lo firmó y fue a su vez su delegación la que trató de que ese acuerdo tuviera menos trascendencia de la que iba a tener. Para que Estados Unidos lo firmara, la delegación de Obama dijo, lo vamos a firmar, pero saquen esto, saquen esto, saquen esto, saquen esto. Y algunos dicen que lo firmó porque sabían que se iba. Y que después venía Trump. Digamos, siempre podemos leer lo que pasó y podemos leer entre líneas, porque en realidad lo que podemos ver es la política constante de Estados Unidos desde la década del 70, con respecto a lo que define las Naciones Unidas, los distintos organismos vinculados, y Estados Unidos tuvo una política clara siempre en contra de generar políticas ambientales, siendo el principal emisor del planeta, ¿no? Pueden pedir la palabra o habilitar micrófono. Esta es la parte que agarra la timidez a toda la audiencia. ¿Hay alguien que no haya estado de acuerdo? A ver, vamos, a ver quién se larga. ¿Qué piensa usted de Greta Thunberg? A mí me parece que es una piba fantástica que ha logrado movilizar un montón de sectores juveniles que se sintieron interpelados, pero al mismo tiempo pone en evidencia como desde ciertos sectores generalizadamente gobernantes del mundo tuvo que aparecer una jovencita a decir algo y que la prensa le dé bolilla para poner en agenda temas que hay un montón de organizaciones que lo plantean hace mucho tiempo y que a veces genera más impacto, algo que se escapa del protocolo y logra incidir
yo he tenido contacto con Jóvenes por el Clima y un montón de organizaciones juveniles que algunas están en partidos políticos y otras que no, pero que empezaron a activar en los centros de estudiantes a partir de lo que dijo Greta. Quizás lo que podemos pensar es por qué dejaron comunicar lo que Greta decía, porque a lo mejor Greta lo decía y nadie se enteraba, como pasa con muchos referentes sociales, que si los medios no te lo divulgan, ayudó un poco a las redes sociales, ayudó un poco la oportunidad en la que Greta lo hizo, pero para ciertos sectores adolescentes, juveniles, ha sido un punto de inflexión que esperamos que sirva para que nos dé un poco de vergüenza a los adultos sobre lo poco que estamos haciendo, de lo que ellos nos plantean ante el mundo que ven que va al desastre, porque lo tienen clarísimo, y que dicen que ellos no son el futuro, sino que son el presente. Y esa demagogia que hay mucho en muchos sectores gobernantes y políticos es que decir los jóvenes son siempre el futuro. Y mientras tanto no te tengo en cuenta porque vas a ser el futuro. Bueno, digo, siempre interpelémonos a nosotros mismos porque a veces caemos en esas trampas y que los jóvenes nos están diciendo que hoy son actores a jugar y que no tienen que esperar a ser conformistas como somos los adultos para poder incidir en las decisiones políticas. No, lo digo como me parece que son recursos válidos, aunque queden descontextualizados, aunque parezca que otras luchas quedaron minimizadas. Si ayudó a que más gente se ponga en la trinchera de la batalla ambiental, mejor. Bueno, no quiero extenderme demasiado. Perdón, no lo saludé. Buenas noches. ¿Qué tal? Fui muy mal educado, no lo saludé. Sí, me parece que es una joven muy referente y que está siendo muy atacada por los medios, además. Por ser mujer, por su edad y por decir que dicen que tiene padres, digamos, que están metidos en otras cosas. Bueno, todo tema ideológico de otras personas, que como dijo usted, todo el mundo tiene su posición ideológica. Ahora volviendo acá a Santa Fe, más precisamente, hace un tiempo hubo una suerte de problema con la reserva ecológica donde está ubicada la UNL, donde hubo un abrazo simbólico por parte de los vecinos. No sé si usted está al tanto de esto, por la construcción de un aulario que algunos dicen que está en la zona de la reserva, pero la constructora dice que no. ¿Usted qué opina de este tema? ¿Sabe algo de lo que está ocurriendo en Santa Fe? Ese caso no lo conozco. Te pongo en tema, Fabio, y también te puedo compartir para el próximo encuentro material, digamos, al respecto también, pero ahora brevemente te comento que, bueno, alrededor de nuestra laguna Setúbal, que en este momento está atravesando una bajante histórica, digamos, un momento hídrico por la bajante del Paraná, porque es, digamos, una laguna que está conectada, que influye, digamos, las crecientes y las bajantes del Paraná, y bueno, digamos, es parte de una zona que pertenece a la Universidad Nacional del Litoral, donde existía una reserva ecológica y, bueno, un espacio verde, un pulmón verde muy grande, varias hectáreas, pegado a la laguna Setúbal, con un recorrido y un paseo que lo denominamos Costanera Este, en nuestra ciudad, que está del otro lado del puente colgante, que es medio el emblema de nuestra ciudad, y bueno, muy cercana a esa reserva está varias sedes de varias, digamos, de varias facultades de la universidad. Y al lado de ese complejo, bueno, al lado de la reserva hay un complejo de deportivo, de piletas, de canchas, digamos, para los alumnos de la UNL, en consonancia también con un sindicato que es ATE en la ciudad de Santa Fe. Y al lado estaba esta reserva ecológica donde una parte de esta reserva ahora ha sido arrasada para la construcción de un edificio, bueno, como decían recién, un aulario y demás, pero bueno, digamos, en el momento del cambio climático que estamos atravesando, muchos tenemos esta tesitura y esta postura de, bueno, y una de las preguntas también acá, Elsa escribía,
hasta dónde avanza lo inmobiliario o hasta dónde podemos dejar que avance. Y bueno, me parece que acá en la ciudad de Santa Fe este abrazo simbólico se vio también mucha presencia de los jóvenes, de los y las jóvenes de la ciudad, digamos, que me parece que también hay que resaltarlo y ponerlo, destacarlo. En todo caso, lo que les puedo compartir es, a partir de la descripción que me diste, es que no todos los problemas ambientales se transforman en conflictos ambientales. Estamos llenos de problemas ambientales en que si no hay personas que salimos a intervenir sobre ese problema, no se transforma en un conflicto y ese problema se va a mantener o va a crecer. Una cuestión que se discute en gestión de políticas públicas sobre temas ambientales es cómo se construye el conflicto. ¿Por qué? Porque si no hay conflicto, no vamos a resolver el problema. Y el conflicto es porque alguien genera el problema y alguien es victimizado por el problema, para decirlo en términos genéricos. Entonces, quien se favorece produciendo el problema debe ser llevado a un conflicto por quienes no estemos de acuerdo con ese beneficio a costa del ambiente. ¿Cuál es el nivel o el umbral de donde se puede modificar la realidad para que ese problema no exista? Y depende de la población involucrada. En vez de la queja, hay que transformarla en una demanda política colectiva. Hay lugares donde hay mayor nivel de movilización ante un tema y hay lugares donde no se moviliza nadie y hay impunidad para hacer cuestiones. Es entender que no hay soluciones universales y que dependen de la sociedad, como quienes sean los primeros que vean el problema, cuenten el problema y logren producir una movilización social para que se transforme en un conflicto. Un conflicto quiere decir poner ese problema en evidencia y decir, acá hay unos cuantos que no estamos de acuerdo con eso que genera este pasivo ambiental. En una sociedad democrática debiera haber herramientas del gobierno, en título del Estado. Primero, si no puede detectar el problema con anticipación, intervenir en que el conflicto solucione el problema con la mayor parte de la sociedad que pueda haberse sentido involucrada. Lo digo como una respuesta genérica, digamos. Nuestro país está lleno de problemas ambientales que pocos se transforman en conflictos. Y menos de esos conflictos logran ser soluciones. No, muy clara tu respuesta, Fabio. Y acá también hay una pregunta respecto a qué pensás de la ley de humedales y también para situarte, digamos, en cuestiones que hemos tenido que atravesar acá en Santa Fe, sobre todo el año pasado, pero que ahora nuevamente estamos viviendo, que son las quemas de pastizales y de humedales, que no solo sucede en la zona de islas frente a Rosario. Nosotros estamos en una parte del delta superior que se denomina, donde está ubicada la ciudad de Santa Fe y el departamento de la capital, y también sufrimos estas quemas, el olor a humo y, bueno, digamos, toda la depredación de la fauna, de la flora y la fauna autóctona. Y, digamos, también defendemos estos humedales de nuestra área metropolitana y que rodean, digamos, a la ciudad de Santa Fe, más allá, digamos, de a toda la provincia. Pero bueno, ponerte en contexto que el año pasado fueron récord de quemas y de hectáreas arrasadas en nuestra provincia. De eso estoy al tanto, ahí en Entre Ríos, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Digamos, que tengamos leyes nacionales de presupuestos mínimos para definir, clasificar, ordenar y proteger humedales es central porque los estamos destruyendo. Pero es saber que las leyes son un piso y no son ninguna solución porque ya hemos tenido malas experiencias de la ley de glaciares, malas experiencias de la ley de bosques, y el problema es que insume un montón de energía para quienes están impulsando estas acciones de protección del ambiente en el ámbito del Congreso Nacional,
que después debe traducirse en los congresos provinciales, que debe traducirse en reglamentaciones de esas leyes, en donde parece que no nos quedaran fuerzas para seguir la batalla y después nos vencen con leyes que estaban bien, pero que su traslación a la política cotidiana de protección son inexistentes. Desde que se votó la ley de bosques, hemos perdido récords de bosques nativos. Desde que se votó la ley de glaciares, hemos contaminado agua dulce glaciar como nunca. El tema es que estoy de acuerdo con votar la ley de humedales, que la ley de humedales sea lo más precisa y abarcativa posible, pero es saber que no es una meta, es un camino. Y que así, de una manera como escalonada, que haya una ley nacional, para que haya una traslación provincial, para que haya una traslación del departamento o la ciudad, porque los humedales los tenemos a la vuelta de la esquina y los estamos viendo desaparecer. Y no sería necesario una ley nacional si tuviéramos políticas públicas locales que tuvieran la fuerza para tratar de contener esa depredación. En nuestro país, poca gente participa en cosas comunes. Hay gente que participa en partidos políticos, hay gente que participa en clubes de barrio, hay gente que participa en sindicatos, en centros estudiantes, pero somos poquitos. Si no logramos que más gente participe, siempre estamos en una discusión de escritorios. Armamos, o tener que armar marchas excepcionales que la podés tener cuando el tema de la agenda es demasiado evidente, pero te quedan afuera un montón de temáticas que se pueden complementar. Digo, una de las principales cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder llevar adelante políticas públicas basadas en sostenibilidad ambiental es lograr mayor movilización ciudadana. Que la gente deje de ser mero habitante o consumidora de bienes, porque a veces se quejan a los municipios como cliente y no como ciudadanos o ciudadanas, y que sean más ciudadanos y ciudadanas en donde suban la vara de la calidad de la demanda, y a quienes estamos en espacios públicos nos obliguen, y sobre todo quienes tengamos convicción y compromiso, nos obliguen a extremar la manera de encontrar esas soluciones de modo colectivo. ¿Puedo comentar quién soy y por qué me interesa? Sí, Elsa. Bueno, yo soy de Capital, de Cava, ciudad de Buenos Aires, y nosotros tenemos en este momento entre tantos, porque participo de Tierras Ferroviarias Verdes, que están, cuando estuvo Macri en el gobierno nacional, entregó a la ciudad, y ahora algunas están paradas por pedidos judiciales, tierras que eran galpones ferroviarios. Y ahí Larreta ha rematado, sin pasar por el Congreso Nacional, las tierras, y están tratando de construir edificios. Acá tenemos un problema muy grande con lo que es Costa Salguero, que hubo una audiencia pública donde nos inscribimos más de 7.000 personas, pero Larreta no le dio bolilla y sigue con el proyecto, aunque está suspendido legalmente, pero volvió a a concesionar Costa Salguero. Y como no le alcanzaba con eso, además ahora quiere hacer un complejo edilicio sobre un humedal en lo que era la ciudad deportiva de Boca Juniors. Estamos peleando, es cierto que no somos muchos, como decís vos, Fabio, estamos haciendo cosas, no es fácil. Y es verdad lo que dijiste sobre el individualismo que venimos arrastrando desde la dictadura, porque esa historia de no te metas, que la política la hacen otros y que si yo resuelvo mi chacrita, tengo resuelto mi problema,
el problema. Y mucha gente no entiende que este problema no es solamente un problema de los jóvenes, de los habitantes actuales, sino de los que vendrán, de nuestros hijos, nietos, tataranietos y demás. Y me parece muy bueno, yo me engancho porque me engancho en estas cosas ambientales que me interesan. Además soy feminista, abolicionista, militante. Pero me parece muy importante que estas cosas se difundan y que se puedan hacer, y por suerte, más allá del consumismo, en estos momentos que estamos tan encerrados, ahora un poco más libres, pero que podamos tener esta tecnología que nos ha permitido conectarnos con muchos temas nacionales que tal vez si no hubiéramos quedado suscritos nada más que en nuestros territorios. Quería decir quién soy, porque aparecía acá de golpe. Gracias por la participación. Gracias, Elsa. Sí, estoy al tanto. Yo en Ciudad de Buenos Aires soy uno de los referentes del Frente Ambiental de Nuevo Encuentro. Soy militante político desde hace 40 años en Ciudad de Buenos Aires y estuve en Costa Salguero, estuve en todas las audiencias públicas y soy uno de los que le sacamos a la reta el Parque de la Estación. Así que un gusto que estés acá. Bueno. Gracias por el aporte y también, digamos, comentar a Elsa que, bueno, una situación similar, se dio también acá en Santa Fe, y creo que ha sido un poco la realidad del interior de muchas localidades que con el boom del procrear y sin mucha planificación en ese momento, el boom inmobiliario fue, digamos, haciendo crecer digamos, a las construcciones, y acá había un comentario recién de no paran de avanzar la construcción de edificios en la ciudad de Santa Fe, que arrasó también con los cordones frutihortícolas de las ciudades, por ejemplo. Y nosotros, Santa Fe tiene una característica que tiene un cordón frutihortícola, sobre todo más hortícola que frutal, en este momento, muy fuerte, y que abastece incluso no solo a todo el centro norte de nuestra provincia, sino a provincias linderas, que es una característica que otros mercados de frutihortícolas y abastecedores del país no tiene. Es un mercado y digamos, un cordón muy fuerte, y, digamos, conservarlo, protegerlo y seguir, digamos, preservando áreas cercanas a la ciudad, que rodeen a la ciudad, que se destinen para la producción, sobre todo de alimentos sanos, y fomentar, digamos, incentivar la agroecología, también me parece una de las cuestiones que, bueno, sé que es tema de otro encuentro, pero que me parece que es como el frente que hay que hacer a muchos de estos lobbies inmobiliarios. Lo comenté porque, bueno, lo trajo a colación Elsa al tema. Perdón, pero no solo al lobby inmobiliario, porque si vos armás esos centros cuasi urbanos de producción frutihortícola, no tenés el problema del transporte, no tenés la especulación de las grandes, que son 20 empresas, 10 empresas, que nos hacen padecer lo que estamos padeciendo con los precios, con la inflación y con todo lo demás. Por eso apoyo también a los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra, a todos estos pequeños productores que están haciendo un trabajo muy importante. Yo no quiero ser mala, la verdad que el diálogo es muy enriquecedor, pero bueno, en honor a los tiempos que habíamos pautado con Fabio y que les habíamos propuesto también a cada uno de ustedes, quedarían unos 5 minutitos más como para, si hay alguna pregunta o aporte, dando vueltas, habiliten micrófono. No, yo solo quiero agradecer, Vale y Fabio, nada más, porque me gustó mucho. Solamente desde mi punto de vista, y bueno, le quiero dejar a los demás hablar, porque si no, bueno, nada, eso, Fabio. Muchas gracias por tu aporte y espero seguir en los demás conversatorios. Gracias. Hola, buenas noches. Ay, perdón.
Bueno, buenas noches. No, agradecerle también a Fabio, sí, porque la verdad que a mí me sirvió como un pantallazo general para comprender algunas problemáticas sobre los problemas socioecológicos, pero también enriquecedor porque se metió en cuestiones que son esenciales y se pudo profundizar ahí. Y después, bueno, invitarlo a Fabio, sobre todo a que investigue que conozca sobre el caso de la reserva ecológica, que es algo que está preocupando mucho acá, que ha molestado mucho porque se hizo de golpe, ¿no? Fue de golpe esta construcción, esta obra. Mucha gente se enteró una vez que ya estaba el gran agujero hecho sobre este pulmón, como dijo Vale, que es de gran importancia. Hay especies que están en peligro, aves, animales que se alimentaban en las lagunas, que parece que las lagunas también están en peligro. Es algo preocupante, la verdad, así que lo invito a que seguramente puede dar una gran mano al respecto. Así que, y bueno, después me interesó mucho la parte sobre democratizar el conocimiento, ¿no? Esa idea. Quizás si quiere profundizar un poco al respecto y bueno, nada más, buenas noches a todos y gracias por la invitación y por el trabajo de todos. Gracias, Julián. Fabio, también había habilitado micrófono Valentina y Miguel. ¿Les parece? Así exprésense todos y después voy a hacer un cierre tratando de tener en cuenta que hayan contado o preguntado. Voy a hablar yo, soy Miguel Rosales, soy del norte de Santa Fe, del noroeste santafesino, donde tenemos quizás el humedal más grande del país, que son los bajos submeridionales. Más de 3.300.000 hectáreas, un cuarto de la provincia de Santa Fe, y que lamentablemente, digamos, han pasado muchos gobiernos de distintos signos en la provincia de Santa Fe, y ese gran humedal del país, que es los bajos submeridionales, donde vivimos nosotros, donde queremos quedarnos, no ha sido política pública, no ha estado en la agenda de ningún gobierno el tema bajos submeridionales. ¿Cómo podemos, Fabio, y en breve así, utilizar distintos mecanismos para por lo menos instalar en la agenda de nuestros dirigentes esta situación de nuestros bajos que lamentablemente, digamos, están totalmente desprotegidos? Estaba Valentina y así después a Julián, a Miguel y a Valentina les respondo, ¿no? Así es. Bueno, no, solo agradecer, se me está cortándole justo ahora internet, pero rápido agradecer y la importancia de que aplicar las políticas de protección al ambiente, pero que todos y todas los ciudadanos y las ciudadanas tomemos conciencia de la importancia que tiene involucrarse, porque muchas veces es más fácil tirar la pelota a las grandes empresas y no nos damos cuenta que con lo mínimo que es empezar en la casa de uno con algunas cuestiones que son básicas, como por ejemplo, no sé, separar el residuo. Yo soy de una ciudad que es Santo Tomé, que esa política no está planteada y es muy difícil aplicarla al ciudadano y a la ciudadana. Y creo que, bueno, es eso, dejar de tirar un poco la pelota y empezar a hacerse cargo también de que el cambio siempre empieza por uno, ¿no? También, ahora que estamos en plena campaña política, el tema de los folletos, la importancia de cuando uno le da un folleto a alguien, explicarle que eso es para que lo lean y traten de no dejarlo en la calle, y cuando uno reparte también, ser consciente de no tirarlo en la vereda tampoco. Esas cuestiones creo que también hablan de no ser hipócrita y también predicar con el ejemplo. Así que bueno, muchas gracias y nos veremos en el próximo encuentro. Dale, Valentina. Algo que puedo responder que está en sintonía con lo que expresaron Julián, Valentina y Miguel es que
En las campañas electorales, generalmente los temas ambientales no son un tema que decida una elección. No es algo como la seguridad, la economía. Es un tema que no, sigue sin ser un factor que determine lo que un candidato pueda proponer, salvo situaciones muy excepcionales que generalmente están vinculadas a tragedias inmediatas en términos ambientales. ¿Qué podemos decir? Que el camino es muy difícil, es muy arduo, porque lo que hay que generar es no que te responda el funcionario, que depende de a lo mejor, su ánimo o su oportunismo, más allá de que haya buenos o malos funcionarios, digamos, no quiero generar una cuestión adversa, porque yo también soy funcionario público. Pero si no hay movilización social que impacte en la manera en que se mueve el mercado o en la manera que se deciden nuestros representantes, las cosas suceden y no cambian. Digamos, lo único que te garantiza poner en agenda los bajos submeridionales es tratar de que no sea un tema de algunos, por más referentes que sean, sino que sea raro el que no esté metido, sensibilizado sobre ese tema. La movilización es el único camino en todos lados. Y como decía antes, estamos en un país que a veces solo en situaciones muy extremas terminamos movilizándonos de una manera con la suficiente intensidad como para cambiar una situación. Democratizar el conocimiento es parte de lo que debe generarse para movilizar, porque lo que no conocemos no lo valoramos y lo que no lo valoramos no lo defendemos. Pero conocerlo no significa tener información, porque mucha gente recibe información y no la logra asimilar, pero no por una cuestión de capacidad intelectual, sino por sensibilidad. En donde se hacen políticas participativas fuertes de paisaje, el primer objetivo, antes de aplicar cualquier política, es sensibilizar a la población sobre los temas sobre los que tienen que emitir opinión. Informar no es sensibilizar. Hay que buscar los recursos para que eso que les estás contando, que hay que proteger, que hay que cuidar, que no hay que deteriorar, ¿de qué manera podés sensibilizarlo para que lo asuma como propio, para que lo afecte personalmente, para que se involucre con sus emociones? No es fácil, porque no van a tener un manual donde encontrar esas fórmulas. Pero si no somos muchas y muchos atrás de una idea, y que esa idea sea claramente porque la asumimos como propia, es muy difícil mover la mano del mercado o convencer a los decisores políticos que eso es mejor que dejar las cosas como están. Siempre alguien se beneficia por un daño ambiental. Y ese alguien tiene recursos económicos para operar sobre la sociedad para que no se visibilice la demanda, para que se minimice el impacto de eso que estás peleando, y la batalla es desigual. Elsa contó antes de lo de Ciudad de Buenos Aires. Yo les voy a dar para cerrar un pequeño ejemplo de persistencia ciudadana. Yo fui parte del colectivo vecinal que pedía por un parque público en la zona de la Ciudad de Buenos Aires donde está el promedio más bajo de metros cuadrados de espacio verde por habitante, que es a 3 cuadras del Shopping Abasto y a 2 cuadras de la estación 11 de septiembre del ferrocarril, y estuvimos 16 años sosteniendo la lucha, cortando calle, armando eventos, juntando firmas, hasta que nos agarró movilizados la oportunidad de meter una ley que se creara ese parque. Y que se creara con una mesa de trabajo y consenso de democracia participativa y con flora nativa en medio de un gobierno consolidado neoliberal que todo lo que hace público es exactamente lo contrario y que ahí quería poner 4 torres. Hay mucha gente en la ciudad que tiene batallas similares, pero que si no la estás peleando, no vas a poder estar en condiciones de que el momento que se abra una oportunidad la aproveches. Y hay que pelear más allá de que
estemos seguros de que conseguimos el objetivo. Hay que pelear por eso que creemos que nos moviliza, porque es lo correcto. Buscar información, fortalecernos en tener argumentos que seduzcan, que persuadan, y tratar de juntar gente con esa seducción de que el tema es importante para poder mover el amperímetro y que las cosas tengan algún tipo de incidencia hacia un lugar que parecía imprevisto, pero que se puede lograr. Impecable, Fabio, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, una síntesis también de este intercambio y de este encuentro que nos deja con ganas de más, al menos hablo, hablo desde lo personal. Igual es en el mismo sentido los comentarios en el chat, y quería decirles a todos que, bueno, Fabio también nos va a compartir material para ir profundizando respecto de cada encuentro que vamos a estar subiendo en la página web, que es valerialopezdelzar.com.ar/cursos. Ahí ustedes ingresan en la pestaña de cursos. Ahora voy a compartir acá en el chat la página, y bueno, va a estar compartido el material, digamos, para ir profundizando, para ir leyendo, bueno, distintas propuestas que vamos a ir compartiendo. También ahora acá compartieron un link respecto, digamos, a incorporar en el debate político, ya que estábamos hablando de esto, el tema del ambiente. Así que, bueno, pueden ingresar y profundizar. Ay, pensé que lo pegué y lo mandé. No, ahora sí. Ahí en la web que compartí vamos a estar subiendo más material. Así que, bueno, los comprometo para la próxima, el 24 de agosto, nos volvemos a encontrar con los temas del segundo encuentro. Así que gracias a todos y a todas, y gracias, Fabio, especialmente. Gracias, un gusto a todas y todos. Cuídense mucho, síganse cuidando y nos vemos el martes que viene. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, saludos a todos. Chao, hasta luego. Chao, gracias Chao. a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.